bienvenido al tercer episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que hablamos de lo que hacemos en nuestros balcones, huertos y jardines. Respondemos a vuestras dudas y profundizamos en algún tema plantil que nos parezca interesante en este momento del año. Hoy estamos Alba, Marta, Toni y Esther. Toni, ¿qué estás haciendo en el huerto? Buenas tardes. Pues bueno, como cada 15 días os ponemos un poquito al día de marujeo de lo que estamos haciendo nosotros en el huerto. Y ya por fin estamos en primavera, con las ganas que teníamos todos, y hay que empezar a sacar los semilleros al huerto. Ya tengo las cebollas creciendo, que pusimos en invierno, y las coloco de tal manera que las pongo en el borde del bancal para poder aprovechar el resto del bancal y asociar cultivos y plantar otro tipo de cultivos. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una prueba con unos tomates que me han regalado, que son interesantes. Lo que pasa que aquí en Asturias todavía tenemos que andar protegiéndolos un poquito por si acaso. Es pronto para ciertos cultivos y he puesto una especie de túnel que me fabriqué hace unos años con unos tubos de PVC y bueno, pues se nota un montón porque tiran muchísimo. Unos tubos de PVC, una manta térmica y tenemos un mini invernadero de quita y pon en 5 minutos. Entonces, un poquito eso. Luego también me toca seguir guiando a los guisantes, que ya están echando las vainas. Entonces, en breve nos va a tocar cosechar. Más o menos he estado haciendo eso. Luego también he salido al bosque a buscar ramas para empezar los triturados, porque en cuanto tenga todo sembrado voy a necesitar mucho acolchado. Entonces, más o menos eso he estado haciendo esta semanita. ¿Y le pones el triturador recién triturado? O sea, el acolchado es recién... ¿Lo pones recién triturado? Sí. Bueno, no, depende. Si es materia seca, ¿no? Si son ramas y tal, o utilizas... No, es materia seca, sí. Por materia en verde se puede, pero no es tan aconsejable porque al principio absorbe nitrógeno. Por eso te preguntaba, porque al decir que he ido al bosque, digo... No, pero yo voy a limpiar el bosque. Voy lo que se hacía antaño de ir a recoger ramas caídas. Además, en el invierno tuvimos un muy buen temporal y cerca de la finca en la que estoy se han caído 2 árboles ya gigantes. Incluso en un sitio yendo para mi huerta, un roble enorme, el vendaval lo ha tumbado entero. Es increíble, macho. Un roble que me encantaba, pues lo tiró. Y entonces hay que hacer esa labor de limpieza. En mi finca tengo un trozo de bosque, entonces aprovecho y me sale el acolchado gratis. Además, una de las ventajas que he descubierto desde que uso el acolchado de ramas trituradas es que me aguanta 6 meses tranquilamente el acolchado. Cuando usaba la hierba y tal, cada mes y medio tenía que andar añadiendo más acolchado. Entonces es un sistema que me funciona muy guay. La verdad estoy muy contento con el acolchado. Y para mantener la humedad va guay, ¿no? Lo del acolchado. Sí. Yo ahora estoy ahí pensando en cómo adaptarlo todo. Claro. Para la época en la que no vamos a poder regar. Si necesitas paja, yo te regalo, ¿eh? Porque... ¿Sí? Pues mira. Sí, de una bala de paja hace como 4 años que estoy poniendo paja, o sea que... Yo también me pasó lo mismo. Me pasó, que compré justo en mi posparto una bala de paja, cuando no tenía la mente muy clara. Y fueron 25 kilos de paja y no fui consciente de que 25 kilos de paja es una barbaridad. Me he hecho un sofá porque y voy cogiendo de ahí y voy añadiéndolo. Para mí es esencial porque mi terraza es muy calurosa, está orientada al sur y el acolchado es que se nota muchísimo. Es imprescindible. No, de todas formas, tanto en el huerto, en las plantas de interior también lo utilizo, y para la gente que tenga gatos os recomiendo que también va súper bien tener acolchado para quitarles un poco la tentación de escarbar en las macetas, ¿vale? De hecho, los acolchados que son más... No es que no les guste, es que ya no tienen tanto la tentación de ver ahí el sustrato limpito, ¿sabes? Disponible para escarbar. Y cuanto más duro sea, en plan, pues la paja va bien, pero si tu gato es un poco pesado, pues la viruta de madera. Si es todavía pesado, la grava. Y si es ya de los gatos más pesados del mundo, un poquito de malla de gallinero ahí puesto sobre las macetas. Que no conocías, que lo probé yo hace 2 años y es ramas de zarza o de rosal. Sí, es verdad, lo vi. Y a mí me funciona de miedo.
Porque, por ejemplo, Claro. los ajos y las cebollas no las acolcho y cada vez que voy sé que ha estado el gato por ahí del vecino. Entonces yo uso eso, zarzas, las voy Ujú. entrecortando. Tampoco es que haga falta que esté todo cubierto, pero funciona Sí, no, ya no bien. lo haces cómodo. Ya si tiene Claro. una zona más cómoda para hacerlo, pues ya se va ahí directamente. Y luego Sí. a mí, el acolchado de paja que lo estamos usando en el Viescu, la verdad es que no sé si os pasa a vosotras, pero a nosotros nos germina todo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. A mí por lo menos sí. Tengo alguna maceta que he mantenido el acolchado 2 años, creo. Porque normalmente lo que hago es que cuando acabo la temporada lo retiro y pongo nuevo, por aquellas manías que tengo yo de que no hayan quedado huevos de, yo qué sé, de araña roja, de pulgón o algo, ¿no? Y acostumbro a echarlo al compostador o lo pongo en la orgánica, ¿no? Y 2 años después aún me siguen germinando Sí, sí. pocas, pero siguen germinando semillas. Sí. Eso no te lo sacas, Parece me que parece, ¿eh? cultivamos trigo, ¿no? Sí. Pues mira, 2 por 1. Bueno, Marta, ¿y tú qué? ¿Has trabajado algo esta A semanita? ver, pues yo en el huerto un poco más o menos lo mismo, sacar semilleros. Yo ya había plantado tomates en marzo, pero siempre hago como 2 rondas con variedades diferentes. Y ahora pues esta semana he plantado la siguiente, de la segunda ronda de semilleros que había hecho. Y por hablar un poquito de planta de interior, lo que yo tengo, mis plantas tienen residencia de verano y residencia de invierno, porque mi casa es orientada al sur, pero hay una zona donde tengo muchas plantas en verano que en invierno un edificio se la tapa, entonces las reubico, ¿vale? Es algo que les estresa, pero les compensa ese extra de luz en invierno que de otra forma no tendrían. Entonces, pues ya sobre esta época, pues las voy cambiando todas a su residencia de verano. Y les empiezo a ser ya más constante con aquellas que ya se empiezan a despertar con los abonados y con tutores, aquellas que están empezando a crecer y creo que les puede venir bien alargar el tutor o cambiar, hacer un trasplante también. Es básicamente mis tareas ahora O en esta sea, que me época del estás año. diciendo que las plantas de interior se estresan si les andas cambiando por En temporada. general, todas las plantas, si las vas cambiando de ubicación, claro, se pueden estresar porque son unas condiciones nuevas a las que se tienen que adaptar. Mm. Si las condiciones, de hecho, leí una vez que son capaces de incluso ir acoplando los cloroplastos con los que hacen la fotosíntesis, los incrementan la concentración o la disminuyen según la cantidad de luz que hay. Entonces hay veces que si las cambiamos directamente a una zona con mucha luz, incluso aunque sea una luz que les puede molar, la puedes quemar, porque no directamente no tiene, o sea, no tiene esa capacidad todavía de adaptarse. Entonces hay que ir haciendo ese cambio progresivamente hasta que ya pues está contenta con ese extra de luz. Ya, ya. Pero sí, se pueden estresar un poquito. Voy a, Estos Sí, cambios voy siempre a- mejor voy poco a a hacer poco. una empresa de mudanza de plantas, ¿no? Sí. Bueno, básicamente es si tienes que cambiar tu planta de 3 metros alejada de la ventana a cerca de la ventana, no hagas el cambio directamente, sino ponla desplazándola un poquito, poco a poco. Un poco cada día, cada semana. Cuéntanos un poquito, esto es un No, tema no tengo, interesante. no tengo un patrón fijo, no, cada varios días, cada día no, cada varios días. Cuando considero que ya sobre todo es observar mucho, ¿no? Si tú la cambias y ves que sigue bien, que está creciendo, que se está adaptando bien, si ves que que de pronto se está deshidratando más porque la has puesto en una zona con luz o tiene alguna quemadura solar, pues es aplicar mucho la observación siempre. Pero y yo vamos. creo que es importante también no cambiarlas en un momento como muy drástico. O sea, por ejemplo, tú Sí, ahora que las estás moviendo a la luz, pues está guay moverlas ahora que la luz todavía, o sea, el sol no es muy exacto. fuerte, porque como las cambies a la ventana en pleno verano, te Claro. palman. Igual que Sí, lo de sí. sacarlas fuera, ¿no? Con la flor de Pascua mucha gente me pregunta, pues la voy a sacar fuera ya. Digo, no, en Navidad no. En Navidad no la saques fuera, que viene del vivero y si la sacas fuera ahora se te muere de frío. Pero en primavera, por ejemplo, ya es un momento bueno. Así que hay que también seleccionar ahí el momento que no sea muy ni de frío extremo ni de calor extremo. Que no esté estresada por otra cosa, que no es que le acabes de tratar unos trips que estaba súper Mm, estresada por la plaga. Quiero decirte, al final es un poco como nosotros, ¿no? Que los estreses y los retos los llevamos mejor cuando son poquito a poco, cuando son de uno en uno,
pues es un poquito lo mismo. Yo cuando voy a la residencia de verano no me estreso. Es decir, cuando me voy porque vas tú, no te llevan. Vas tú solito. Claro, que vas tú por tu propio pie, no te llevan. Claro, que están decidiéndolo por ti. Te dicen, ala, Toni, ahora 12 horitas aquí a la playa, sin sombrilla. No. Y a remojo. Sin cerveza. A ver qué pasa. Y sin cerveza. Pues, claro. Bueno, ¿Y tú, Alba? Bueno, sí. Pues yo esta semana he hecho un montón de esquejes, la verdad, porque tenía pendiente por ahí algunas plantas. Yo tengo muchas plantas de interior en el exterior, entonces en invierno muchas pues se me quedan como peladas, o sea, igual les quedan hojas en las puntas y tengo trozos de tallo ahí totalmente pelados. Entonces aprovecho esta época para empezar a podarlas cuando veo que empiezan a dar así como señales de actividad, que ya empieza a salir algún brotecillo tal. Las podo desde bastante abajo para que se vuelvan más frondosas y utilizo los restos para hacer esquejes. Y esta semana pues he hecho esquejes de una begonia que tenía fuera, he hecho esquejes de rosal también, que tengo aquí, que esto es un experimento, porque los he hecho a partir de una rosa que me regalaron, esto no ha sido de una planta. Y luego aprovecho cuando hago esto, las podas que luego utilizo los esquejes y demás, aprovecho también para abonarlas un poco. Con humus de lombriz, a mí me gusta en primavera sobre todo, bueno, me gusta el humus de lombriz todo el año, pero el abonado inicial de primavera me gusta añadirles ahí una capita de humus de lombriz y me da la sensación de, digo, renovadísima, quedado ahí sin los tallos pelados, con nutrientes, ahora llega bueno, ya tenemos muchas más horas de sol al día. Y ¿qué más he hecho? Hay un montón de flores este año. Es que ahora me puse aquí cogí esto de emergencia. El otro día salí a por flores porque me he puesto a hacer también algunos timelapses para hacer vídeos y eso, que ya sabéis que soy una friki del tema. Y estos días estoy muy con eso. Tengo por aquí botes con flores, pues voy mirando a ver cuánto tardan en abrirse y demás para ir un poco a tiro hecho cuando pongo la cámara, porque si no, no hay manera de acertar. Y nada, pues muy primaveral me encuentro, la verdad. Oye, ¿vosotras hacéis humus de lombriz? Que se me ha ocurrido ahora. Tú que tienes ahí la parte del patio y todo eso. Yo ahora no tengo, sí que tuve una vermicompostadora y ahora no tengo y me gustaría volver a tenerla, la verdad. Porque aquí, bueno, tú ya has visto mi jardín. Sí. Es ideal para poner una. La verdad es que sí. Y oye, yo igual, yo en mi anterior... Claro, yo en mi anterior casa sí que tenía, pero con la mudanza, como no sabía cuántos meses iba a estar ahí un poco bambando, las regalé y ahora no tengo y lo tengo pendiente. La verdad es que es algo que va muy bien, porque es eso, tierras. La verdad que con el huerto, porque mi compostera era chiquitita, yo con el huerto lo que hago es compostaje y la vermicompostera la usaba más para los restos de verduras de la cocina. Yo también. Pues las peladuras de la fruta y cosas así. Y aquí el compostador sí que me lo traje y sigue funcionando, porque no es algo que tengas que estar tan pendiente. Me daba miedo que se me murieran las lombrices, me daba mucha pena. y la verdad que tengo pendiente volver a empezarlo. Eso es lo que pasó en casa, bueno, donde yo tengo el huerto, que es casa de mis padres, pero ahora vive mi hermana. Cuando hizo las obras de reforma se murieron las lombrices simplemente porque, bueno, no estaba accesible. En el garaje claro. Pusieron un montón de cosas delante para hacer espacio para la obra y se murieron. Y ahora lo que estoy haciendo es, en casa estoy haciendo bokashi, que me parece ideal porque el cubo de bokashi es súper pequeño. Es como un cubo de basura. Sí. Es como un cubo de basura, no huele absolutamente nada. Lo tengo relativamente fácil cuando lo lleno de vaciarlo luego en unos cubos que tengo como de pintura, pero con una tapa plástica que quedan como muy bien cerrados para hacer, digamos, la maduración y luego añadirlos cuando tengo que hacer los trasplantes y tal. Y en el huerto lo que estoy haciendo ahora es, tengo un compostador de aquellos giratorios, ¿sabéis? Sí, igual que el ¿Los habéis visto? Sí. De momento no me está convenciendo mucho. Ah, ¿no? Ah, pues no. A mí sí me gusta. ¿Sí? ¿Cómo funcionan estos giratorios?
Es como, bueno, explícalo tú, Esther, que estás hablando de eso. Sí, es un tambor que va dando vueltas sobre un eje, ¿vale? El mío tiene 2 espacios separados, los hay más grandes de uno solo. Y es un compostador, lo único es que, a ver, también hay que decir que no me está convenciendo mucho porque yo me lo puse en el huerto por comodidad, para no tener, digamos que, salir a tirar todo lo que eran restos de poda y cuando sacaba plantas y tal. Y quizá la culpa fue mía porque no corté mucho las cosas antes de ponerlas. O sea, pero bueno, también es una experiencia y un experimento que a veces hay que hacer, ¿no? Para ver cómo de rápido o de lento funcionan, pero no sé, no... El hecho de que sea giratorio, que te ahorra el tener que removerlo. El voltear, que es lo que hay que hacer en un compostador estándar, digamos, ¿no? Para oxigenar y para... Un buen compost que casi nadie hace es que hay que voltear. Y luego también hay mucha gente que no hace, que hay que meter materia verde, pero también hay que meter materia seca. Hay que compensar la humedad. Sí. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces el compostador lo usamos como de basura. Basura verde, ¿no? Entonces ahí y al final termina haciéndose, pero no es la mejor calidad de compost. No es la manera de hacerlo. Exacto. Sí, pues a mí sí me gusta y yo de hecho lo recomiendo bastante. Tengo uno también de estos normales de madera de siempre, pero sí que es cierto que o sea, creo que estos se ven muy beneficiados cuando tienes suelo, porque tienes una parte del compost que al final está en contacto con el suelo y se beneficia de todos los microorganismos que hay. Pero cuando compostas en terraza, que es mi caso, el hecho de que no esté en contacto con el suelo lo veo una ventaja. A nivel de aireación y a nivel de bueno, es más limpio para la terraza, para el suelo de la terraza. Pero sí, a mí me funciona bastante bien. Sí que es cierto que no lo sé. Sí que es cierto que es posible que no composte tan rápido trozos grandes. A lo mejor es cierto. Pero me compensa el que es un proceso mucho más sencillo. Es como más vago. Y a mí me va bien que hay una cosa que yo no, más vago. Yo hay una cosa que no he notado en absoluto y es el aumento de temperatura, que debería ser un poco lo que te marca, ¿no? El que se inicia el proceso de compostaje. Y eso en el Porque los volúmenes son pequeños, pero es que en los compostadores de terraza en general que puedes llegar a tener, los volúmenes que puedes manejar son pequeñitos al final. Oye, este tema es interesante para apuntarlo por episodio. Venga, para otro. Abonos caseros. Compostadores. ¿Qué hacemos? Sí. Compostadores, vermicompostador. Creo el pues bocashi creo que nos daría casi para medio capítulo, Esther. Apúntalo. Lo apunto. Lo que sí es interesante que hablemos, puesto que estamos en abril y abril es el mes del libro y además tenemos una de nuestras compañeras que saca libro nuevo este año, es hablar de eso, ¿no? De libros. Claro. Marta, enséñanos el tuyo, enséñanoslo. Venga, os enseño el mío. Bueno, el mío va sobre jardines y huertos verticales, ¿de acuerdo? Es, bueno, básicamente truquillos que he ido adquiriendo pues por el hecho de vivir en una ciudad y querer cultivar y tener muchas plantas, que al final, bueno, el suelo se te acaba quedando un poco corto y acabas tirando de paredes, del techo, de barandillas, de cualquier rinconcito que sea susceptible de tener ahí pues sus plantadas y su huerto. Yo a este libro llegué porque yo en su día, cuando empecé a dedicarme al tema plantas y tal, hice un curso de jardinería vertical, de instaladora de jardines verticales, que me pareció muy interesante, pero esto es una mandanga muy grande para mí. Yo ahora mismo no puedo emprender en este estilo. Pero algo que ocurrió que no estaba previsto es que empecé a adaptar cosillas de esos conceptos profesionales al cultivo en casa, ¿no? Y con pues, recipientes reutilizados y tal. Y entonces, porque, no sé, otra cosa que vi mucho es que YouTube y Pinterest están llenos de tutoriales de jardines verticales caseros, pero no duran nada, porque están hechos pues con no sé, con marquitos de madera, por ejemplo, que son súper típicos con suculentas, que luego tienes que escoger entre cargarte el marco de madera o no regar las suculentas nunca más, ¿no? Cosas así. Entonces, pues el libro va un poco de jardines verticales hechos con materiales que son accesibles para todos, pero que a la vez
sean duraderos en el tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad que lo he disfrutado mucho haciendo, he hecho las ilustraciones también y luego incluye también unos cuantos proyectos. O sea, por un lado incluye proyectos para hacer en casa con el paso a paso, pero también los conceptos un poco generales que después puedes utilizar tú para hacer los tuyos propios, cogiendo ideas de un sitio y de otro. Qué guay. Es un libro que se necesitaba, ¿eh? Sí, a mí me parece súper interesante porque yo creo que lo comenté contigo, Marta, en Iberflora. También cuando empecé hice un curso de jardines verticales y bueno, pues me encantó, pero se me quitó la idea de la cabeza porque primero era algo ultra caro. O sea, yo pensé, prácticamente nadie se puede permitir esto. Y bueno, pues era una movida de instalación muy gorda. Entonces lo de, bueno, pues adaptarlo un poco al tema casa está guay y sobre todo lo que tú comentas, que sea perdurable, porque hay muchas monerías en fotos, en Pinterest y en Instagram, pero pocas que te duren, vaya. O sea, al final parece muchas de esos jardines verticales que vemos son como efímeros, ¿no? Los haces para la foto y te duran igual unos meses o un año como mucho y ya. Así que nada, deseando leer ese libro. Por no hablar de los materiales que se echan, o sea, que el sol se los come directamente, Sí. que hay muchas cosas hechas con bolsas de esas de guardar los zapatos dentro del armario y que eso, después de estar, unos meses al sol, eso se cae con pantalones todo a trozos. vaqueros, había visto yo, o sea, hay infinidad de ideas que en un principio pueden parecer ingeniosas, ¿no? Pero que después cuando las llevas a la práctica dices, madre mía, esto le he puesto muchísimo amor, muchísimo cariño, pero me va a aguantar súper poco. Y bueno, es un poco pues buscar el equilibrio entre la creatividad y el reciclaje y bueno, los conceptos un poquito más que utilizan los profesionales para hacerlos, ¿no? Qué guay. Y eso, hay proyectos con estanterías recicladas, con una reja de un ventilador, con cestas metálicas se pueden hacer jardines verticales muy chulos. Y nada, ya espero que os guste. Podemos aprovechar y preguntarte si vas a estar en alguna feria del libro. De que está pues todavía no lo sé. Estas cosas siempre nos avisan a última hora, ¿eh? Ya, aparte es que, bueno, es que este podcast lo estamos grabando con antelación, entonces todavía no ha salido, en realidad, el libro. Pero cuando lo grabemos seguramente pero ya habrá salido cuando estéis escuchando todo esto. Entonces ya os avisaré si estoy en alguna feria. Guay. Nos lo puedes dejar en la descripción, de hecho, ¿no? Podemos dejarlo en la descripción. Vale. Para... Sí. Bueno. Por cierto, Esther, tú no nos has contado qué estás haciendo esta semana. Ay, por Dios, qué despiste. Es verdad. Es cierto. Nada. Pues mira, después de Semana Santa, que ha sido el batiburrillo total en casa a la hora de hacer los trasplantes, yo siempre digo que caiga donde caiga la Semana Santa, esos son los días que yo aprovecho para hacer mis trasplantes y todo. Estos días me he puesto ya con calma a sembrar algunas de las semillitas raras que compramos con Tony. Están recién sembradas hace 2 días, con lo cual no hay novedades aún en estos momentos. Y lo que también estoy probando es hacer... Pero se puede saber eso que nos dejas aquí con las semillas raras y te las callas. Pues mira, son semillas raras que encontramos con Tony en una página web. Una es la planta salchichón. Ah, vale, estas de comida, ya. Vale. Sí, es una planta que tiene sabor a salchichón. Otra es la planta ostra, que es una planta que tiene sabor a ostra. Como veis, somos muy originales. ¿Pero de qué familia son? De las salchichonáceas. Sí, y ostráceas. Las tengo que buscar. Tienen nombres. O sea, que no es una variedad, por ejemplo, rara de berenjena o... No. Son raras del todo. Bueno, son raras porque son poco habituales en yo la planta nuestros ostra ya la huertos. había probado, ¿eh? Y en verdad sabe a ostra, sí. Claro, pero sabe a ostra, o sea, la planta salchichón yo me imagino, por ejemplo, que sabrá a pimienta, que es a lo que sabe el salchichón. O a pimentón. O a pimentón es más el chorizo, el chorizo es el pimentón. Pero lo que pasa es que llamar la planta salchichón, claro, a todos nos dan ganas de probarla. Será pimienta, sí. Bueno, escúchame, yo se lo comenté a mi colega del vivero y me dice, mira, yo que no puedo comer queso y me encantaba el camembert, por ejemplo, tenemos la planta camembert
que la mía sigue viva y sacando hojas, pero no saca raíces después de un mes y pico. Qué raro. Sí. Y bueno, son curiosidades. Evidentemente nadie va a poner un campo entero de tal, pero bueno, No, oye. no. Pero bueno, por probar cosas nuevas. A ver, algo que hemos comentado entre nosotros en Petit Comité es que si algo tiene bonito el huerto es el descubrir el cómo es una planta cuando no la has cultivado nunca, ¿no? Sí. Y claro, cuando ya llevas muchos años detrás a tus espaldas, pues un tomate ya sabes cómo es, y un pimiento también. Entonces, buscar esa planta nueva cada año que te haga sentir ese gusanillo de cómo va a ser, de cómo vas a ver, de cuándo vas a poder hacer la cosecha, cómo son sus flores, cómo hace sus semillas, a mí me parece vital, y por eso yo cada año tengo que probar algo nuevo, porque es que si no... no sé, como que me falta algo, ¿no? Para mí la parte más chula del huerto es esa. Y además si lo puedes compartir con alguien, o sea, tal si encima Toni tú lo estáis haciendo paralelamente, a mí ese tema en el tema de las semillas me encanta. Con Toni he sembrado también bastantes cosas en paralelo porque es como que dices, ay, a ver cuándo te sale a ti, a ver qué tal se te da, a ver qué... No sé, es guay poder así compartirlo. No, y además que son épocas como... son climas muy distintos, ¿no? El suyo y el mío. Y ahora que ya tengo, digamos, lo gordo del huerto hecho, pues poder, dedicarme a tener todo el tiempo del mundo para hacer esas plantas, pues es lo que me hace más... Sí. Nos debéis un menú y poner de orden en el trastero. Sí. Y poner orden en el trastero, que también es importante, ver qué fitosanitarios tienes, cuáles tienes que reponer, los abonos y todo, pues para ya, porque ahora ya... Fíjate, eso yo lo hago en invierno, ¿eh? Eso yo lo hago en invierno. Sí, yo también. Que es yo en invierno me dedico a hacer eso. Yo en invierno pienso, me tengo que poner a hacer esto, pero al final todavía no lo he hecho. Pues yo lo hago ahora, siempre. Cuando ya tengo todo plantado, ya es solo que ir y ver todo cómo va creciendo, y es como una paz, ¿no? O sea, bueno, cada uno tenemos nuestros tiempos, supongo, ¿no? Sí. Al final es una especie de, bueno, pues lo que decía ella de mover las plantas, que lo hace en esta época, pues supongo que cada uno elige el mejor momento que cree para... Yo ya te digo, en la huerta en invierno todo es mucho más despacio, no hay que pelear casi con plagas, no hay que pelear casi con hierbas. Entonces, bueno, pues aprovechas, haces limpieza, miras que te sobra, que no necesitas. Al final almacenamos tantas cosas. Ya. Y es paz mental, es verdad. Cuando tienes todas esas cosas ordenadas es como, ¡buah, ya está! Bueno, decíamos, nos hemos quedado hablando de los libros, que se acerca el día del libro. Marta nos ha contado sobre su nuevo libro que estamos deseando leer. Y hablando estos días de temáticas para podcast, pues se nos ocurrió traer cada uno de nosotros 4 un par de libros que nos inspiren especialmente o que nos hayan resultado especialmente útiles, pues para contároslo. Para que los regaléis o para que os los autorregaléis, o si no celebráis el día del libro, que deberíais celebrarlo, para que los tengáis en cuenta en cualquier momento del año. Yo he traído 2. A ver, nos ha costado, yo creo que a los 4 nos ha costado elegir 2 libros, ¿verdad? O sea, ha sido como, madre mía, ¿qué 2 libros? Toni traía ¿Cuántos traías en un principio que te hemos dicho que no podías? Que 8 por 4 eran 32. 8 traía Toni. Los fundamentales. Traje los fundamentales. Claro. Pero... bueno, pues yo no he traído fundamentales. Bueno, luego cada uno que explique. Sí, a ver, yo por ejemplo... Estas chicas me han dejado solamente traer 2, que lo sepáis. Pero porque no queremos que el podcast dure 3 horas. De momento, nunca se sabe. Igual habrá segunda parte. Habrá segunda parte, puede haberla. Bueno, yo he traído 2 libros que me parecen especialmente guays para regalar. A la vez que me parece también que contienen una información súper valiosa. Uno se llama Flora, bueno, lo enseño, pero lo comento también para los que nos estéis solo escuchando. Flora, de la editorial DK, y es un libro que te habla de las plantas pues a nivel botánico, de la anatomía de las plantas, cómo han evolucionado y demás, y contiene pues fotazas. A ver, voy a sacar una por aquí, yo qué sé, esta por ejemplo.
O sea, contiene muchas Guay. flores, muchas flores, es que esto es una flor. Contiene muchas fotos muy rollo macro, que me gustan a mí mucho, y el texto que las acompaña es muy explicativo. A mí este libro me parece súper útil para los que os interese más la botánica o queráis empezar a aprender, porque eso, tiene muchísimas fotos y también tiene ilustraciones y los textos son muy sencillitos también de entender, aunque da mucha información útil a ese nivel, a nivel eso, botánico, un poco más técnico. Y luego, relacionado con un libro del que hablo un montón, pero que es que si hablo de libros que me inspiran, igual es uno de los que más me ha inspirado, que es el Botanicum, que digamos que, se puede decir que la temática es similar porque te habla de las plantas también a nivel botánico, te explica las partes y demás, pero con ilustraciones. La autora se llama Katie Scott, bueno, las ilustraciones son de Katie Scott, los textos de Katie Willis y la editorial es Impedimenta, y esta ilustradora hace mucha ilustración científica y es buenísima. Os voy a abrir también por una parte... Anda, voy a abrir por una página random, Helechos. Ah, vaya. Qué casualidad. ¿Qué os Vaya. parece? Qué casualidad. Bueno, esto así es la vida. Las ilustraciones... Para quien no lo sepa, Alba es el helechófila a total, muerte. sí. Y los helechos, mira, precisamente los helechos son un poco a veces complicados de explicar porque tienen partes a las que no estamos tan acostumbradas quizá, pero con las ilustraciones que vienen en este libro, ya que ha salido la página de helechos, pues te haces una idea bastante aproximada de todas esas partes que quizá nos cuesta más entender, comprender. O sea, ya sabéis que a mí el rollo botánico me va mucho, así que bueno, esta es mi aportación. Y ya os digo, son ideales, desde mi punto de vista, son 2 libros ideales para ser regalados, porque bueno, son muy impresionantes a nivel visual y la información que contienen es muy guay. Así que ahí lo dejo. Esther, ¿tú qué has traído? Pues mira, tenía dudas porque luego vamos a hablar de orquídeas y entonces he pensado en traeros 2 libros de orquídeas, pero al final solo os hablaré de este otro, ¿vale? Este es el libro que cuando yo empecé en esto de las orquídeas, a finales, bueno, en el 1998, este es el libro que en Infojardín todo el mundo recomendaba como la Biblia, ¿vale? Es el Orchids Simplified, ¿vale? Todos los libros que tengo, he traído como 5 o 6, son todos en inglés. No había apenas libros de orquídeas en castellano, aparte de esta guía de orquídeas de Grijalbo, que fue lo único que encontré en su momento. Hasta que un socio de la ACAO, que es la Asociación Catalana de Amigos de las Orquídeas, sacó este libro que se llama Orquídeas en la Gran Ciudad y que está ya descatalogado. Así todo, os lo he querido traer primero porque es un libro que a mí me enseñó una cosa muy importante, y es que ahora ya no, porque ahora ya hay muchos escritores de aquí, pero hubo una época en la que los libros que nos llegaban de agricultura estaban escritos por gente de fuera, y a mí el clima de alguien de Reino Unido o de Francia incluso, porque mira que con Cataluña estamos muy cerca, no tiene absolutamente nada que ver con el que tengo yo aquí en Barcelona, con el que tiene Tony, por ejemplo, en Asturias, o Nena en Galicia, y bueno, vosotras dos porque sois de aquí, ¿no? Pero por decir alguien, o Milena en La Rioja, ¿no? Entonces, a mí lo que aprendí con este libro fue que tenía que buscar libros de autores de aquí, lo más próximos a mí, porque es que el clima es vital. Y ya te digo, el Orchid Simplified está muy bien, es un muy buen libro, pero claro, este es que lo ha escrito un señor que vive en Arenys de Mar, claro. O sea, que está aquí muy cerquita de mí. Y ver que las orquídeas no son solo las Phalaenopsis, sino que había muchas más, y hay muchas más. Bueno, de hecho creo que es el género que más especies hay de la planta de... Bueno, vosotras sois las biólogas, de la que hay más variedades. Me flipó muchísimo, ¿no? Y ver algunas fotos, bueno, pues es que hay unas fotos tremendas.
Uf. También. Ujú. Este, de hecho, lo tengo forrado, que eso antes hacía Ay, mucho. sí, me de recuerda forrar al los cole libros. eso. Estos que... Bueno, pues este está forrado porque lo había usado muchísimo. Este es uno. Y el segundo, porque yo pensé que decíais, un libro que te haya gustado por algún motivo y el que estés leyendo ahora, ¿vale? Entonces yo el que me estoy leyendo Bueno. ahora... Pero si llevas enseñado 6 libros, ¿tú qué pasa? No, ¿Te faltan las nada, manos o nada, qué? ya acabo. Te la ha acabo metido rápido. doblada, Tony, te la ha metido doblada. Te ha dicho que no podías. Pero no me he enrollado mucho, va. Y acabo rápido. Mira, este es un libro que está disponible en la web de la Junta de Andalucía y se llama... Es un libro que seguramente si alguien es ingeniero agrónomo y nos está escuchando, que no lo sé, pero podría ser, seguro que lo ha tenido que leer en la carrera. Se llama El libro de agricultura de Al-Awam. Yo llegué a esto a través de un documental del canal Historia que se llama Al-Ándalus, el legado andalusí o una movida de estas. Y es el primer libro de agricultura, es del siglo XII, escrito por un agricultor andalusí que vivía en Sevilla, por Sevilla o algo así creo que es. Y lo estoy leyendo porque este señor hablaba de las ollas de riego. O sea, me lo Fíjate. estoy leyendo para ver este verano si aprendo algo de este señor del siglo Mira. XII. Bueno. Y aparte porque a mí la historia me gusta y si además de historia la junto con plantas, pues ya es fantástico. Habrá evidentemente apartados que no me voy a leer, como son todos los de temas de animales y tal, pero todo lo que es riego y hortalizas, estoy segura de que este señor del siglo Te XII va a enseñar algo me muchas cosas. va a enseñar. Claro. Y acabo. Tony, va, ¿tú qué libros has traído? ¿Qué He dos traído un libros montón has de traído? libros, pero solamente voy a enseñar 2. Vale. Bueno, yo voy a enseñar el primero, que es un clásico que todo el mundo va a conocer, que es El horticultor autosuficiente. Es el primer libro que yo leí, incluso de adolescente, es decir, que ya empecé a leer cosas de huerta. Me gusta mucho porque también tiene muchas ilustraciones. Oh, no me ha salido helechos, vaya. Vaya, por Dios, se nota que tú no eres el hechófilo. Que te han salido patatas. Y entonces va explicando todo muy, pues de forma muy sencilla. Sí que es verdad que es de otro tiempo, pero yo, por ejemplo, con esta persona aprendí a hacer los bancales profundos, la necesidad de cómo trabajar el suelo, me daba muchas ideas sobre los cultivos. Entonces, que he querido traer este libro porque es el primero que leí. Luego tiene otro también, La vida en el campo, me parece, que también es muy interesante para la gente que se va a vivir al campo, pues ya no solamente te enseña cosas de plantas, sino que también te enseña pues cómo aprovechar los recursos para hacer cosas, conservas, etcétera. Entonces, me parece un manual que, aunque esté escrito hace mucho tiempo, no ha sufrido ese paso del tiempo. Sí que ha habido muchas cosas que ya se han ido cambiando, ¿no? Evidentemente, en las técnicas han ido mejorando, pero para coger unas buenas pinceladas de cómo trabajar la tierra y sobre los cultivos está muy bien. No es que profundice mucho por ejemplo, en explicarte cómo cultivar los rabanitos, ¿no? Como si pudiera ser ahora, que ahora ya hay mucha más información y la puedes encontrar mucho más técnica, pero sí que te da pie a poder empezar. Entonces, este lo quise traer por esto. Yo creo que este sí que sigue, se puede seguir comprando. Este ya tiene un montón de años, el mío. Y luego he traído mi libro Revelación, Plantas para curar plantas. Es de la editorial Fertilidad de la Tierra. El resto de libros que iba a traer también son de la Fertilidad de la Tierra. Esto es muy buena editorial. No es propaganda pagada, pero sinceramente es una de las mejores editoriales para tema de plantas y de huertos, sobre todo. No sé si de plantas ornamentales tiene algo, la verdad, no me he fijado, pero me parece que no. Y este libro... A mí no me suena, creo que no me suena. No. Creo que es todo Son aromáticas, medicinales y cosas así. Aves. Ahora está metiendo mucho... Aves, lo tenía aves, como es plan verdad. B aquí, pero bueno, ya que lo has dicho, este de aves también es de la Fertilidad de la Tierra. Te están colando libros extra, Tony. Ya lo estoy viendo. Pero yo siempre puedo hacer así, agacharme. Venga, dale. No. Explico, este libro me encanta porque me ha enseñado que en la naturaleza tenemos casi todos los recursos que necesitamos para cuidar nuestro huerto. Entonces, te enseña a preparar bien los purines, te dice por qué los tienes que hacer de una manera, la razón de por qué. También habla de las infusiones, de las decocciones.
de todas las formas para que utilizar plantas para ayudarnos en el huerto. Yo, por ejemplo, no sabía muy bien por qué la gente hacía infusiones o decocciones y resulta que en este libro entendí que depende de cómo la hagas, pues los purines duran más tiempo, las infusiones hay que utilizarlas inmediatamente, las decocciones duran algo más que las infusiones, pero menos que los purines. Porque claro, dices tú, voy a hacer una infusión de ortiga, que al final es más rápido que hacer el purín de ortiga. Pero, ay, amigo, no todo lo fácil es lo bueno. Si haces la infusión es para usar ya y tienes que volver a hacerla. Entonces, bueno, habla de la ortiga, pero habla de muchísimas otras plantas, como puede ser un tanaceto, la lavanda, bueno, pues un montón, muy interesante. Son, como veis, una vez que ya te he explicado toda la teoría de cómo hacer las decocciones, pues la descripción de lo que vas a usar no es tanta, porque ya te han explicado previamente cómo hacerlo, ¿no? Entonces, mira, el saúco es un fungicida, estoy esperando que crezca el mío. Hoy me han pasado, por cierto, una receta de licor de saúco, que estoy esperando Yo que lo he crezca el mío. probado. Sí, sí. ¿Y qué tal? Pues está muy rico y huele muy bien. Y es muy bonito de ver ahí con sus florecillas de saúco. ¿El licor o El licor, el el licor. árbol? No, el Ah, licor. Bueno, el que se hace con las... El saúco El que yo he también, visto la se hace planta con las también. flores, entonces queda muy bonito ahí con sus flores de saúco. El árbol sí, también. sí, sí. No, el árbol es muy versátil para la huerta, se utiliza mucho la madera para temas de huerta. Que este es otro tema interesante, que estoy aprendiendo mucho sobre las cercas vivas. Pero bueno, ya hablaremos de ello. Y estas serían mis solamente 2 recomendaciones de hoy. Marta, ¿tú qué has traído? A ver, yo he traído 2 libros que creo que son muy diferentes, no, son súper diferentes entre sí, pero me parecen los 2 súper interesantes. ¿Vale? El primero es El Año Mágico, que es de la editorial Savannah Books. Y bueno, no va directamente sobre plantas porque va mucho sobre las tradiciones paganas a lo largo del año. Pero no va directamente sobre plantas, pero todas las tradiciones paganas están relacionadas muy con la naturaleza, con la época de siembra, Claro. la época de cosecha, la época de despertar de la primavera, ¿no? Y me parece un libro que es precioso. Las ilustraciones son una maravilla, son de Tijana Lukovic. Y bueno, pues aquí tenéis un poquito lo que se llama la rueda del año, ¿vale? Que la rueda del año es pues la rueda de tradiciones que estaban muy ligadas a la tierra, ¿no? Y yo pues como soy una persona que soy muy científica, muy analítica, muy poquito espiritual, ¿no? Y muchas veces echo de menos un poco esa conexión que te da la espiritualidad con lo que estás haciendo en el momento, que es un poco casi como una meditación. Y entonces, para esas personas que son un poquito como yo creo que este tipo de tradiciones, de simbologías, ¿no? Pueden parecer más accesibles porque son como muy terrenales, son cosas que estás viendo, que son de esa época y ayudan a estar muy conectados con las estaciones, con la naturaleza. Y me parece que es una maravilla y se lo recomiendo a todo el mundo. Lo han sacado hace poquito, ¿vale? Y el otro es pues todo lo contrario. Se llama La vida secreta de los árboles. Está escrita por Peter Wohlleben, que seguramente lo he dicho mal porque no tengo ni idea de alemán. y bueno, es de un guarda forestal que escribe sobre inteligencia vegetal. No sé si estáis un poquito al día de los nuevos descubrimientos que se está haciendo en este campo, que son muy bestias, desde las redes de comunicación que montan las plantas aliadas con las micorrizas y que le pasa algo a un árbol en una punta del bosque y se moviliza toda una serie de conexiones que le llegan a otra planta que está en el otro lado sobre, mira, esta plaga ha llegado, ya es la época y todas las demás empiezan a prepararse, ¿no? Son las cotorras del bosque. Exacto, sí. Tienen internet. Sí. Desde antes que nosotros. Y yo había subrayado un poquito un experimento con la mimosa. ¿Sabéis esta mimosa sensitiva que, cuando la tocas cierra las hojas, ¿no? Pues es un experimento que se hizo para demostrar que las plantas aprendían. Y es que en un experimento se deja caer una gota de agua de manera regular sobre las hojas de esta planta, ¿no? Y al principio lo que hacía esta planta era cerrar sus hojas.
Hasta que, de alguna forma, porque estos mecanismos de aprendizaje todavía la ciencia no los tiene muy bien controlados, se dio cuenta de que la gota era inofensiva y dejó de cerrarse ante ese estímulo. Ante cualquier otro estímulo, pues un pájaro que pasaba o el tacto o mucho viento, cualquier tipo de otro contacto, sí que se cerraban, pero ante la gota que caía, la planta no cerraba sus hojas. Incluso al cabo de semanas, sin que pausaran el experimento, al cabo de semanas volvieron a probar y la planta había aprendido que las gotas no le suponían ningún peligro y que podía seguir tan pancha, abierta, haciendo la fotosíntesis como se suponía que tenía que hacer. Y nada, me parece un libro que es fascinante, está lleno de curiosidades de este estilo. Es un poco un ejercicio de humildad también, ¿no? Porque dices, madre mía, si es que son seres mucho más complejos de lo que nos podemos llegar a pensar. Y nada, súper recomendable. Es de la editorial Obelisco. Mira, este creo que me lo voy a autorregalar yo por el día del libro. Es muy chulo, muy chulo. Al final las plantas, pues supongo que para la mimosa púdica lo de cerrar las hojas también es una inversión de energía de la leche. Exacto, entonces, claro, aprende que esto no hace nada y le conviene más no cerrarlas que cerrarlas. Pero es una inversión de energía y implica ciertas pérdidas, porque mientras está cerrada, pues no puede hacer la fotosíntesis con normalidad. Y entonces, pues bueno, es una estrategia muy buena para protegerse, por ejemplo, de una ventisca que puede romperle las hojas o de un herbívoro que puede llegar es como que se encoge un poquito, ¿no? Pero claro, si la utiliza cuando no toca, al final está desperdiciando energía y está no teniendo energía en ese momento. Por eso no salgo yo a correr. Claro. Por eso. Me estaba acordando de que yo creo que lo escuché en un documental hace poco, pero ahora no sé dónde. Hablaban de un bosque de árboles, eran unos árboles que en situaciones de peligro producían algún tipo de toxina. Y entonces, pues creo que era porque llegaban unos herbívoros a comerse los árboles de una parte del bosque y a kilómetros y kilómetros y kilómetros esa misma especie empezaba a producir esa toxina sin que hubieran llegado aún los herbívoros. O sea, como que eso, se comunican, están comunicadísimos. Sí. Bueno, el ser vivo más grande del mundo es un hongo. Exacto, sí. Entonces, por ahí, el internet. El micelio que va por debajo de la tierra. De hecho, hay estudios que dicen que cuanto más menos asalvajado es el ecosistema, es decir, cuanto más intervenido por el ser humano está, peor funcionan estas conexiones que tienen las plantas entre sí. O sea, como que pierden un poquito esta capacidad de comunicarse entre sí a través de las micorrizas, sobre todo en entornos agrícolas en el que el suelo está muy degradado, porque al no tener toda esta simbiosis con todos los microorganismos del suelo, como que pierden esta capacidad. Y aprovecho para meter la cuñita de que por eso va muy bien intentar imitar todos los procesos naturales, incluso en recipientes, ¿no? Pues aportar micorrizas y dejarlas un poco que funcionen ellas como bien saben. Nosotros estamos haciendo un bosque comestible, entonces ¿nos aconsejas que metamos micorrizas? Bueno, al final las micorrizas en un entorno natural se van a alimentar de una buena cantidad de materia orgánica, de que el suelo no se seque mucho con acolchados. Entonces, en un suelo a lo mejor podría ser interesante hacer un análisis, saber qué hay por ahí, pero no lo veo tan imprescindible el aporte, porque ya seguramente hay, o seguramente llegan si tú te garantizas que las condiciones son buenas, como en un sustrato que no viene con este tipo de microorganismos. Nosotros lo que solemos hacer es coger hojas del huerto, del bosque, y que viene ya con mandanga. Sí, viene con mandanga de la buena. y que vayan inoculando. Claro. Vamos a contar esto, se me ha ocurrido, digo, bueno, pues igual tampoco es mala idea, oye. Yo creo que en un suelo natural las habrá, pero tampoco creo que esté de más aportarlas. Ahora sí. Claro, sí. Yo quiero ponerles wifi a mis arbolitos. Y, oye, aquí estáis dos personas que tenéis libros y que no decís ni pío.
Contadnos de vuestros libros también, que ¿Verdad? seguro que hay gente que le interesa para el día del libro. Esther. Bueno, pues sí. Me has pillado. Sí, mira, me he puesto hasta roja. Sí, a ver, yo tengo un libro que se llama Hortelanos de Ciudad, salió anteriormente en catalán con el nombre de Pagesos de Ciutat. Es un tutorial para empezar huerto urbano en recipientes, que es lo que yo hago, explicado pues de la manera, creo yo, que el que no tiene ni idea de plantas necesita que le transmitan las cosas, porque muchas personas hemos empezado a hacer huerto con unas nociones muy básicas de jardinería y sin entender conceptos que son muy sencillos, pero que alguien te los tiene que hacer ver, ¿no? Como por ejemplo, pues que hay que abonar las plantas y por qué, porque es que si solo las estás regando no les estás dando alimento, que muchas veces tendemos prioridad a elegir recipientes y gastarnos el dinero en eso cuando realmente lo importante es el sustrato que le ponemos y no tanto el contenedor en el que plantamos, que cada planta necesita pues un tamaño diferente para que se pueda desarrollar, y un poquito es lo que intenté volcar en ese Hortelanos de Ciudad, que ya está descatalogado también en algunos sitios porque ya tiene sus añitos. O sea que eso es algo que acaba pasando con todos los libros, estén bien o estén mal. La novedad es siempre lo que vende y desgraciadamente hay libros que se van sacando, y lo digo no por el mío, sino porque me ha pasado con muchos libros que tengo de plantas que me parecen muy interesantes, que con el tiempo pues acaban desapareciendo, porque el mundo editorial es de novedad. Sí, novedad, los que has novedad, traído novedad. de orquídeas sin ir más lejos, ¿no? Uno de ellos ya estaba descatalogado, has comentado. Bueno, más de uno, de los que tengo sí. aquí seguro, ¿eh? Seguro, pero bueno, por ahí aún se encuentra y bueno, y la gente lo sigue Yo lo he recomendando. encontrado O sea en que muchas librerías y lo recomiendo mucho el libro de Esther, ¿eh? pues gracias. Y Toni, tú. Esperad, lo tengo aquí para los que vengáis con el Pagesos de Ciutat. Yo lo tengo en catalán, está en castellano también. Sí. Yo además tengo una versión inédita, sin abrir. ¿Cuánto valdrá ese libro ahora? Sí, sí. Pues ¿Lo tienes sin abrir? ¿Será posible? Pero si tengo 3. Ah, tiene el de coleccionista. El de friki. Tiene el de friki. Tiene la primera edición, la segunda edición y la primera edición en castellano. Toni está esperando a forrarse. Mira, mira. Sin abrir. Vaya, vaya. Y curioso. Aquí. ¿Qué te crees, chavala? Vale, esto es muy bonito. Vale. Hombre, esto sí que a mí me hizo mucha ilusión en su día. Además recuerdo que hicimos un sorteo, me parece, ¿no? En el blog, sí. Sí. Claro, es que es de 2014, hace 10 años ya, ¿eh? Ya, ¿vas? Yo participé en ese blog, en ese sorteo. En también. ese sorteo, Yo fue el primer año que funcionaba con Plantea en Verde. Sí. Me acuerdo, me ha venido ahora el recuerdo. Sí. Pero entonces era cuando tenías la tienda. Sí, acababa de abrir además. Sí. Estáis interconectados también con el wifi vosotros. Hace muchos años ya, es que algunos nos conocemos hace 10 mucho. años, wow. Mínimo. Sí. Bueno, Toni. Yo... Promoción. Me cuesta mucho hablar de mí mismo en esas cosas, pero bueno. Si tuviera que resumir mi libro, es el legado, es el digno sucesor de John Seymour. Pero es que es tan humilde y le cuesta tanto hablar de él. Es broma que nadie se vaya a pensar, ¿eh? Simplemente, pues mira, hablando sería un poco la fusión de los dos libros que yo he enseñado, más todo el conocimiento que he ido adquiriendo durante estos años. Pero sí que es verdad que hablamos mucho de infusiones, de cocciones, purines, no de tantas plantas como mencionan en este libro, pero bueno, pues un poquito es una guía para un poco parecida a la de Esther, de gente que está empezando en el huerto, pero en este caso no en contenedores, pues sino en el suelo. También tenemos una sección de bricolajes, de cosas que te puedes hacer tú para la huerta. Bueno, pues luego la ficha de cada cultivo, asociaciones beneficiosas, un montón de cosas. No os lo voy a contar todo, tendréis que comprarlo para saber lo que hay. No spoiler. Bueno, y no nos olvidemos de que no está con nosotros Nena hoy, pero Nena también tiene un libro que está muy guay. Marta, ¿lo tienes por ahí? Mira, a ver. Lo tengo aquí.
es el de cuida tus plantas para que ellas cuiden de ti. Y a mí me gusta mucho del de Nena, aparte de que, bueno, desprende como mucho arte, ¿no? Como el que tiene ella. Es que tiene una parte también de como circularidad a lo largo del año, ¿no? Te va diciendo un poquito tareas y actividades que puedes hacer con tus plantas conectadas con las estaciones. Sí. Y la verdad, combinando un poquito lo que son cuidados de plantas y manualidades que puedes hacer con ellas, ¿vale? Que es mucho como su rollo. Es muy bonito, yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo para aquellas personas a las que les guste hacer cosas creativas con las manos, ¿vale? Y es muy guay. Sí, aparte el tema estacional a mí me gusta mucho, porque al final, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Transmite totalmente lo que es ella y en cada estación pues te explica diferentes, aparte de las tareas que hay que hacer en cada estación del año, pero diferentes cosas que puedes hacer con tus plantas. A mí me da como mucha paz este libro. Sí. Bueno, de todo esto dejaremos enlace en la descripción del capítulo de todos los libros, por si queréis echarles un ojo, si os han llamado la atención alguno, etcétera. Y si os parece, pues vamos, porque llevamos un rato hablando, ¿eh? Sí, si llegas a traer los 8 libros, Tony, imagínate. Soy el único que no ha traído más de 2 libros. Bueno. La verdad es que al final es verdad, pero bueno. Teníamos preparado lo de la planta de la semana y yo creo que tendríamos que hacer por lo menos esa sección. ¿Marta? Sí, pues la planta de la semana, como ha comentado Esther antes que íbamos a hablar de ellas, es la orquídea, la Phalaenopsis, ¿vale? La típica que hemos tenido todos, que se regala por el Día de la Madre, que, o sea, la típica que conocemos. La típica todos. orquídea. Tony no la tiene, pero sabe Tony no la tiene, creo que es la única persona del planeta que no ha tenido nunca una orquídea Phalaenopsis, ¿vale? Pero es una planta que, aunque yo considero que cuando ya le has pillado el truco es una planta bastante sencilla, suele dar bastantes quebraderos de cabeza. Y yo creo que es porque no nos paramos a pensar un poquito de dónde viene y cuál es, o sea, bueno, un poco básicamente todo el problema que tenemos con las plantas cuando no nos hacemos cuenta, ¿no? Exacto. Esta es una planta que es de origen tropical y que es epífita. Esto lo que quiere decir es que vive en las ramas y en los troncos de los árboles. Entonces está acostumbrada a unas condiciones que son muy concretas, una elevada humedad, unas temperaturas templadas y más o menos constantes, bastantes horas de luz, pero suele ser porque, bueno, crece bastante alto en la copa de los árboles, ¿no? Entonces no está en el sotobosque, no está tapada por mucha sombra, pero tiene la copa de los árboles que le tamizan un poquito esa luz, ¿no? Entonces no suele ser muy directa. Y luego, aparte, vive acostumbrada a alternancia entre lluvias torrenciales, chaparrones, y después pasarse un tiempo pues con sus raíces al aire o enganchadas simplemente entre las cortezas de los árboles. A lo mejor tiene algunas que han llegado a un recoveco y sí que tienen más humedad, pero en general están acostumbradas a que su entorno se seque entre riegos. Entonces, una vez conociendo esto, ya podemos intentar imitar estas condiciones en casa para que esta planta pues no solo esté bonita y nos duren sus flores, sino que nos vuelvan a florecer año tras año, porque un problema habitual es que se pierden las flores y se acabó lo que se daba. Ya nunca más, ¿no? Nunca más vuelven a florecer. Entonces, la luz, como os hemos comentado, tiene que ser muy abundante, generalmente tamizada, sobre todo en los meses de más calor y en la época de floración, porque cuando se deshidrata mucho puede perder las flores. Pero tiene que ser abundante, ¿vale? Normalmente no sé por qué la catalogan como una planta de semisombra y se la suele colocar en ubicaciones con menos luz de la que necesita. Porque la solemos tener en interior. Es que aquí está el problema de siempre. Sí, poca luz, o sea, planta de semisombra en interior hay que reinterpretarlo. O sea, si te dice planta de semisombra es que en interior necesita mucha luminosidad, según mi experiencia. Que no la solana de agosto o de julio, pero sí muchísima luminosidad. Entonces, generalmente pegadita a una ventana norte, súper bien. Una ventana sur, pues a lo mejor necesitaría algo de tamización con una cortina, sobre todo en los meses de más calor, ¿no? Se nos puede socarrar un poquillo.
Y luego va bien también ver cuáles son los síntomas que muestra cuando nos quedamos cortos o cuando nos pasamos, ¿no? Porque yo he notado que, por ejemplo, cuando nos quedamos cortos, sus hojas adquieren un color muy oscuro, ¿vale? Cuando tienen poca luz, es como que no están verde brillante, sino que están como un verde oscuro, más apagado. Y si nos pasamos, pasa al revés, que las hojas amarillean y además tiende más a deshidratarse, que se arrugan las hojitas. Y se les hacen quemaduras se queman, muy fácilmente. Sí. Y luego muchas veces pierde las flores, ¿vale? Entonces, si ves que las flores estaba estupenda y que de pronto se le han caído todas, pues puede ser por una deshidratación o puede ser por un golpe de luz o de calor, ¿vale? No, corriente de aire también, ¿eh? Corriente de aire también, cierto, sí. Luego lo típico de la maceta transparente, sí o no. Es una planta que es capaz de hacer la fotosíntesis a través de las raíces. Mi experiencia es que si tiene una muy buena luminosidad en el resto de la planta, no es imprescindible que las raíces reciban luz. Lo que sí que va muy bien es que si utilizamos un cubremacetas opaco, que el interior, o sea, que la maceta en sí que sea transparente para poder observar bien las raíces. ¿Por qué? Porque al final en el color de las raíces para mí está la clave de saber cuándo regar o cuándo no regar esta planta, ¿vale? Sus raíces que tienen como una cobertura, o sea, la raíz no es esta raíz gruesa que vemos, sino que la raíz es un hilito dentro que tiene y fuera tiene como una cobertura, ¿no? Esta cobertura al final lo que hace es un almacén de agua que tiene, como está acostumbrada a que de pronto le caiga el chaparrón del siglo y después vete tú a saber cuando vuelve a llover, en un clima tropical no suele tardar mucho, pero está acostumbrada a pasarse un tiempo así buscándoselas ella sola, pues estas raíces tienden a acumular agua. Cuando están verdecitas y están así jugositas, estupendo, están hidratadas, la planta no necesita que la volvamos a regar. Cuando adquieren un tono grisáceo, es una señal de que estas células ya han perdido su humedad interior y que necesitan volverse a regar. Yo normalmente las riego por inmersión. Es de las poquitas plantas que riego por inmersión. No sé si vosotras las regáis. Yo las riego por inmersión porque como las tengo con sustrato para orquídeas, que son cortezas, al final es como quedan más hidratadas. Pero también son las únicas plantas que riego por inmersión porque me parece un rollo regar por inmersión. Sí. ¿Tú, Esther, cómo las riegas? Yo las riego por encima, pero luego las pongo en inmersión, vale. Porque si no se me salían las cortezas, ¿sabéis? Las cortezas flotaban y se me salían. Entonces las riego primero por encima y cuando está húmeda luego las sumerjo. Hidratas un poquito, es buen plan eso también. Sí. He de decir que luego... Tony, a ti no te pregunto. No. ¿Cómo riegas tú las orquídeas? Yo tengo una orquídea no que tengo ni idea de la planta de la semana. Estoy aprendiendo un montón. Apunta. Espero que nuestros oyentes o escuchantes también, pero vamos, yo ni idea. Que esta orquídea es epífita, que es la que todos tenemos en mente, pero hay muchísimas orquídeas terrestres, o sea, que se desarrollan en tierra, estas las riego normal, y luego hay orquídeas silvestres también. Este libro es de Esther, que me lo dejó y se lo tengo aquí secuestrado. Mira, está sacando otro libro. Guía de campo de las orquídeas de Cataluña. Sí. Bueno. A ver, pues me apetecía sacarlo, aparte para fastidiar un poco a Tony. A ver si este libro mío viene algo de orquídeas. No, porque la gente se sorprende mucho cuando pones una flor. Yo tengo por aquí cerca crece una orquídea silvestre. Y cuando crece, pues pongo la flor y yo veo que hay muchísima sorpresa en cuanto a que crezcan orquídeas por el campo. Y sí, las hay, y hay muchas. Lo que pasa que a lo mejor... o sea, si tú te fijas en la estructura de la flor, cumple los requisitos que cumple la flor de una orquídea, o sea, tiene las mismas partes, pero suelen ser flores muchísimo más pequeñitas, no llaman tanto la atención. Pero si te fijas, se ve claramente que son orquídeas. A mí es que lo de o sea, yo creo que las orquídeas no es una planta que haya tenido desde hace mucho, soy orquidiera desde hace relativamente poco. Pero si me he decidido a tenerlas es porque las flores me parecen alucinantes. O sea, son una obra de ingeniería. Son una obra de ingeniería y tienen partes que no hemos visto en otras flores. Y el año pasado, la temporada pasada, polinicé una que, claro, las Phalaenopsis son tropicales, necesitan polinizadores específicos que aquí no tenemos, con lo cual... Aquí, a no ser que pase algo extraño, nuestras orquídeas no van a dar semillas, ¿vale? Porque no hay polinizadores. Hay que hacerlo a mano.
Y resulta que me produjo un fruto que tengo aquí, que está lleno de semillas. ¿Veis? Estos son los restos de la flor y esta es la vaina. Y estos pelufillos tienen semillas que son como un polvo. Las semillas es polvo, son muy pequeñitas. Y Bueno, mucha gente no sabe que la vainilla es una vaina de vaina una orquídea. Claro. Yo cuando lo leí flipé, la verdad. Sí, y que para que produzca la vaina, pues andan ahí polinizándolas a mano y todo un tema. Sí, sí. Además, tienen una cantidad de recursos, o sea, han evolucionado de tal manera para eso, ¿no? Para adaptarse a los polinizadores de cada zona. Una de las orquídeas silvestres más comunes, que es la abellera, la abejera, sería en castellano. La melífera, ¿no? Se llama sí. apis, algo. Lo pondremos el nombre del texto. Bueno, creo que es la que está, ¿puede ser la que está en la portada del libro? Puede ser, sí que es. Sí. Mira, porque se le ven los pelillos. Ha desarrollado este aspecto de abejorro. Como de abejorro, precisamente para provocar a los abejorros machos a que se pongan ahí a intentar polinizar a esa supuesta hembra. Y es la manera en la que, bueno, que esta planta consigue reproducirse, o sea, claro. es una pasada. Es una de estas plantas en la que los polinizadores, o sea, los animales a las que están asociadas y ellas han evolucionado paralelamente. Hay una orquídea que estaba en la exposición de la CAO, Marta, a la que fuimos tú y yo, se llama Angraecum sesquipedale, creo que lo estoy diciendo bien. Bueno, el caso es que tiene como un estolón muy, muy largo y Darwin la utilizó. Sale en la teoría de la evolución de Darwin, porque Darwin predijo que si existía esta orquídea con un estolón tan largo, tenía que existir un insecto que llegase al néctar que había ahí. Y efectivamente, posteriormente se descubrió que había una mariposa en concreto que tenía una espiritrompa de los mismos centímetros que el estolón. Es que son súper interesantes las orquídeas. Sí, que era la encargada de polinizar. Por cierto, he mirado el nombre de la que hemos dicho de la abejita, Ophrys apífera. Que tiene ahí, que tiene ahí el engaño para que la abeja macho la polinice. Y esto me hace pensar en que cualquiera que se aficione a un tipo de planta muy concreto, tenemos la suerte de que hay muchas asociaciones a las que es muy interesante pertenecer, si te interesa algo así, como por ejemplo, pues eso, la Asociación Catalana de Amigos de las Orquídeas, también me consta que hay una en Madrid, como lo hay de cactus. Hay una en Valencia también, en Burjasot en concreto. Que es muy interesante cuando empiezas una colección de plantas y te apasionas, que eso es algo que nos pasa a mucha gente, ¿no? Buscar información de las más cercanas, igual que las hay de intercambio de semillas con otros hortelanos y a nivel muy de comunidad, o sea que buscad, si tenéis interés en algo así, en vuestra comunidad seguro que hay algún tipo de asociación o grupo en el que entrar en contacto con otros aficionados y compartir, pues no solo afición, sino esquejitos, semillitas y información, que es lo más bonito. Sí. Pues si queréis terminamos hay un puntito más que había preparado de la phalaenopsis, que es cómo hacer que vuelvan a florecer, y ya yo creo que liquidamos. Mira, tengo aquí, voy a poner una aquí en primer plano que me está floreciendo ahora. Venga, estupendo. Anda, voy a poner yo esto en primer plano, a ver. Está poniendo un libro para los que no nos estáis viendo. Bueno, pues uno de los problemas más típicos, al menos con el que más me abordan a mí cuando saco alguna de mis orquídeas en Instagram, es: yo tuve una, se le cayeron las flores y aquello se acabó, son solo hojas, esto no vuelve a dar señales de querer florecer. Aparte de que es muy importante que todas las condiciones de luz, riego, que la planta tiene que estar sana, abonada también. No es una planta muy exigente en abonados, pero conviene utilizarlos para que la planta tenga energía para volver a florecer. Y después, estudiando sobre cuál era la técnica concreta para que la orquídea volviera a florecer, me di de brotes con un vídeo que es de Plantsila, que referenciaba a un estudio. Después etiquetamos a Plantsila por aquí, que si no la conocéis os recomiendo seguirla también. Es que para provocar la floración
es importante que haya una disminución de la temperatura ambiental de 10 grados sobre su temperatura habitual. Es decir, que si la temperatura habitual de esa orquídea es de unos 23, 25, 30 grados, pues que en los meses de invierno conviene que esta temperatura baje a 18, 20, ¿vale? Entonces, es este cambio el que la incita a generar nuevas varas florales. Esto se puede conseguir poniéndola directamente en un sitio donde existan estas fluctuaciones, que pues cerca de una ventana, en las ventanas normalmente, por muy bien aisladas que estén, siempre hay más cambio de temperatura que en el resto de nuestras casas, que suelen tener una temperatura bastante estable a lo largo del año, ¿no? Porque ponemos calefacción o refrigeramos un poquito. O cambiarla de ubicación, pero de nuevo, pues poquito a poco para no estresarla demasiado, porque es una planta, además, que nota mucho los cambios de ambiente. Y básicamente es eso el truquillo que hay para... Yo la verdad que no me sabía el truco porque a mí me florecían bien en la ubicación que las tengo. Porches y galerías así un poquito cerradas, pues también va muy bien para esta fluctuación de temperaturas, porque es algo al final que no está tan bien aislado, ¿no? Con nuestras casas, y se suele dar ese cambio de temperaturas. Las galerías, los lavaderos, que son lugares que normalmente no tenemos con calefacción en invierno, son sitios que si tienes luz, ideales para hacer este cambio de... Esto les pasa a muchas plantas, lo de que necesitan notar esa diferencia de temperatura entre el día y la noche, por ejemplo. La Pilea peperomioides, que a mí me echa unas flores de la leche, el truco es ese. O sea, a mí me florece porque la tengo fuera y en invierno pasa frío. Y como ella, muchas otras plantas necesitan esas fluctuaciones para que se induzca la floración. La floración, sí. Pues la mía, mira, ¿cómo la tengo? Esta sí que la tengo, ¿eh? ¡Ay, que te ha florecido! ¡Te ha florecido también! Dentro, ¡qué guay! Bueno, si alguien no nos... Pilea en flor. Exacto. Es que no exacto, porque eso es algo que se nos olvidó comentar, y es que además de subir este podcast a las distintas plataformas de podcast, lo tenéis disponible en formato vídeo también en Spotify y en YouTube. Entonces, bueno, pues si alguna vez os quedáis así un poco de qué pasa aquí, qué están diciendo, de qué se están riendo, que sepáis que podéis ver o seguirnos también en formato vídeo. Igualmente nosotros también nos iremos acostumbrando a ver, acabamos de empezar, como quien dice. Nos iremos acostumbrando a ir explicando lo que enseñamos y todo eso, porque ahora al final estamos ahí como de cháchara, básicamente. Y la mejor forma de aprender también es aprovechar y que nos dejen comentarios, qué podemos mejorar, qué podemos hacer peor, no sé, qué puede ser. Que nos den consejitos, que quieren también sobre temas nuevos. Oye, hemos descubierto que en Spotify se puede dejar muchas notas, en YouTube también. En Spotify se pueden dejar notas de voz, ¿no? Hemos quedado entonces, sí. Sí. Y en Instagram también. En Instagram también. En nuestro Instagram, en Hablemos de Verde. Si nos queréis. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios a través de Spotify, de Instagram, y seguirnos en hablemosdeverde.com, y te dejamos pues los enlaces de los que hemos hablado en la descripción. Si te has quedado con ganas de más, en hablemosdeverde.com puedes acceder a más de 10 horas de contenido sobre plantas. Hasta el próximo. Adiós. Chao. Chao.